Recording in progress. Buenos días. Comenzamos con el camino del maestro, nuestro encuentro número 3. Eh, Desde la semana pasada decidimos abrir este espacio para todas las personas que querían caminar con nosotros y eh, entregar este tiempo de la primera hora de la mañana a orar, a conectar con la palabra escrita y poder caminar juntos el camino de Jesús, el camino de nuestro Dios que vino a este mundo hecho hombre y nos mostró cómo, cómo debíamos caminar nosotros también para poder estar en conexión con el Padre Celestial, para poder vivir en armonía con nuestros hermanos, de verdad en un camino de rectitud, en un camino de luz, porque la oscuridad muchas veces se disfraza de luz y muchas veces creemos que estamos caminando con Dios, muchas veces creemos que amamos a Dios y lo tenemos en nuestro corazón y nuestra vida está sostenida por Él, pero no siempre es así y el enemigo, Satanás, muchas veces nos muestra caminos que son muy similares, que también parecen de luz y de sanación y de amor, y nos dice que Él siempre nos recibe indiferentemente de lo que nosotros hagamos, pensemos, seamos, y queremos creer que realmente Dios es así. Y Dios es un Padre amoroso y Dios es un Padre que siempre nos va a recibir en su casa, pero para eso tenemos que aceptar a Jesús en nuestras vidas, para eso tenemos que creer que Él vino, para eso tenemos que también seguir sus enseñanzas y decidir entregarle nuestra vida a Él, decidir que realmente Él sea el que comande, que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos muestre cada paso a dar. Entonces, en el camino del maestro, básicamente de lo que sea que estamos haciendo, de los estudios, normalmente nos lleva por delante y cuando venimos a vérsenos con Dios, eh, está con este llamado de iniciar 5 de la mañana para que cuando todo el mundo duerme nosotros conectamos con Dios, nosotros escuchamos su palabra, nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Él y a través de las escrituras de los apóstoles, empezando a estudiar el Nuevo Testamento, podemos ver de primera mano cómo era Jesús, cómo era Jesús, qué decía Jesús, cómo manejaba Jesús las diferentes situaciones y simplemente tener entonces en nuestra mente y no solamente en nuestro corazón quién era Dios y cómo ser como Él para que nuestras acciones y nuestros pensamientos cada vez se vayan pareciendo más a Él, para que de verdad cada vez nos podamos volver más hacia el camino de Dios. Y, y bueno,
decidimos empezar entonces leyendo el Evangelio del apóstol San Juan. El apóstol Juan fue como el primer discípulo, de los primeros discípulos que empezó a seguir a Jesús junto con Andrés. Andrés y Simón, su hermano, que eran pescadores, y Juan y Santiago fueron los primeros cuatro apóstoles de Jesús que caminaron con él absolutamente todo el tiempo del ministerio de Jesús, mientras que estuvo vivo, y lo acompañaron obviamente en su muerte, y luego de que Jesús resucitó y estuvo caminando con ellos 40 días, pues ellos terminaron de entender realmente quién era Dios, y cuál era la buena nueva que necesitaban compartir con toda la gente. Y Jesús básicamente los envió sin nada, sin nada, sin dinero, sin provisiones, sin absolutamente ninguna certeza, mostrándoles que nosotros como humanos no somos los que tenemos el control en los caminos de Dios, y que cuando Dios es el que nos guía, y pues Él mismo también es el que nos sustenta y el que nos da la provisión y el que nos pone personas en los lugares correctos, y básicamente los van a abrir la buena nota como hombre para podernos salvar, para podernos abrir el camino de vuelta al cielo, a la casa de nuestro Padre. Y antes de Jesús, en todas las partes del mundo, habían textos escritos. Habían textos escritos inspirados por la palabra de Dios de alguna manera, en diferentes idiomas, en diferentes formas, que le mostraban al hombre de esa época cómo vivir en rectitud, cómo ser buenas personas, básicamente, porque vivíamos en un mundo que estaba totalmente gobernado por el pecado, que significa alejamiento de Dios. Vivíamos en un mundo en el cual todo el mundo, todas las personas solamente actuaban y pensaban como por sí mismos, muy egoístas, buscando el propio poder, el propio beneficio, pasando por encima de los demás. Y empezaron a llegar estos diferentes maestros a distintas partes del mundo a traer ese mensaje de amor, de unión, de rectitud, porque si estudiamos todos los textos sagrados, vemos que eso es el común denominador. Es básicamente mostrarnos cómo, cómo caminar más cerca de Dios, ser buena, y considerarte como digno para poder, eh, sí, como digno, hombre, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, a caminar con nosotros y a mostrarnos de verdad el camino más expreso, y decidió entregarse y morir en esa cruz para que a través de su sangre derramada nosotros pudiéramos salvarnos de nuestros pecados, pudiéramos ser perdonados por Dios solamente porque Él se entregó. Entonces, en una obra de amor infinito a toda la humanidad, Jesús se entregó en esa cruz para que todos nosotros pudiéramos vivir. Él murió para que todos pudiéramos vivir la vida verdadera, la vida eterna, la vida que es cuando caminas en libertad junto al Padre, porque el resto del tiempo no vivimos, sobrevivimos, y creemos que somos libres, pero no lo somos, porque estamos viviendo en alejamiento de Dios, estamos viviendo en la desidia, estamos viviendo en el orgullo, estamos viviendo en la culpa, estamos viviendo en un montón de situaciones, de emociones que realmente nos hacen esclavos, esclavos de nosotros mismos, esclavos de que entregamos finalmente nuestros pasos, nuestras energías y nuestras acciones no a Dios, sino a Satanás. Entonces no somos libres así como creemos. Un pastor de una iglesia a la que acudía decía que terminábamos viviendo
como chanchos en el puerquero. Y era como que sí, crees que eres libre, pero solamente eres libre de revolcarte aquí en este sucio o revolcarte allá en ese sucio, pero no eres libre hasta que tú no decides entregarle tu vida a Cristo, entregarle tu vida a Dios y que Él sea el que comande de verdad tu nave, tu cuerpo, tu mente, tu vida y soltar el control y dejar que Él sea el que te muestre cuál es el camino a seguir, cada paso, porque Dios no nos muestra el camino entero y no nos dice, mira, si este es el sendero por el que vas a ir y este va a ser al final y vas a llegar acá. No, Él normalmente no nos muestra así, Él nos muestra paso a paso. Entonces, cada paso tenemos que darlo con la confianza de que, de que estamos siendo guiados por Él. Y cuando hacemos esto y cuando de verdad le entregamos nuestra vida a Dios y le entregamos nuestra vida a Cristo y le decimos, quiero que tú seas el que guíes mis pasos y apártame de todos los caminos que no me lleven en la dirección hacia ti y apártame de todas las personas y de todos los pensamientos limitantes y de todas las creencias y de todo lo que yo creo que soy, de lo que yo creo que es verdad, de lo que yo creo que tengo que hacer y simplemente guíame hacia ti. Entonces, eh, en ese momento empezamos realmente a vivir nuestra vida libres de ese control, nuestra vida libre de esas, de ese orgullo, de esa sensación de que las otras personas nos quieren hacer daño y nosotros nos dejamos y recibimos sus ofensas. Eh, y de ese sentir que depende de nosotros y absolutamente de todo lo que nosotros hagamos va a ser de que dependa nuestra vida y empezamos y dejamos de creer que nosotros somos los manifestadores y nosotros somos los creadores para simplemente entregar entonces nuestra vida a Dios y que Él nos comande y agradeciéndole a Él hasta en las circunstancias más duras, hasta en los momentos más difíciles, hasta en los momentos más oscuros donde decimos como Dios, ¿cómo es posible que esto me esté pasando a mí? ¿A dónde voy a llegar? ¿Qué va a pasar? Eh, e igual le agradecemos porque en esa oscuridad absoluta podemos verlo a Él, podemos saber que estamos acompañados por Él y lo saben las personas que han vivido las circunstancias más horribles, como nuestros hermanos en Venezuela, en Colombia, en este terremoto, por ejemplo, hermanos que han estado entregados a las drogas, que han estado entregados a caminos de perdición, de autosabotaje profundo, eh, han llegado a tocar ese fondo, han llegado a tocar ese fondo y en ese fondo cuando creen que ya no va a haber nada más, ha aparecido Dios delante de ellos y les ha dicho, aquí estoy y te amo y te acepto, ven, deja todo atrás y camina conmigo. Y definitivamente ahí han empezado a volver a conectar con Él, a volver a conectar con Dios. Y nos muestra a lo largo del Antiguo Testamento cómo se conectó Dios con los hombres para mostrarles ese camino con Él y cómo hablaban del futuro Mesías, del futuro Salvador, de ese hombre que iba a venir, que iba a caminar entre nosotros y que nos iba a salvar. Y todas esas profecías a lo largo de miles de años se cumplieron absolutamente en Jesús. Y Jesús con cada uno de sus pasos, con cada una de sus palabras, con cada una de sus vivencias nos mostró que Él era ese Mesías que habían estado esperando a lo largo de siglos y que tal vez no como un líder político a destronar a Roma y a liberar a todo el pueblo, vino con el sencillo que lo que cualquier otra religión, cualquier otra filosofía te pueda mostrar, porque entonces en tu humanidad, en cosas y sígueme.
y sígueme. Y el camino era sencillo y la iglesia primitiva simplemente esperaba que todos creyeran en Jesús, creyeran que Dios había venido como Jesús y que había muerto en la cruz por nosotros con sus discípulos y con más de 500 personas que pudieron decir que vieron a Jesús resucitado. Y luego ascendió y luego fue llevado al cielo para resguardarlo, mientras que los discípulos, los apóstoles abrían este camino y llevaban esta buena nueva a todo el mundo, extendiéndolo a cada rincón de la tierra para que todas las personas tuvieran la oportunidad de ser salvos, para que todas las personas tuvieran la oportunidad de conocer entonces a Cristo y tener una relación con Él, a pesar de que ya no estaba en carne y hueso, pues con el Espíritu Santo, y conectando en oración y estudiando las palabras y escuchando lo que los apóstoles contaban, porque en esa época no existía la Biblia como tal, existían los pergaminos del Antiguo Testamento y no todas las personas tenían acceso a eso, pero escuchando lo que los apóstoles les hablaban y les contaban sobre Jesús, las historias y las parábolas de Jesús, podían reconocer a Dios en ellos, podían reconocer y recibir al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo descendía sobre ellos y decidían entonces bautizarse en esa agua, entrar al agua para limpiarse, para dejar atrás todo lo que habían sido y permitir que entonces Jesús, a través del Espíritu Santo, obrara en sus vidas y empezara a caminar como discípulos de Él. Y ahora, en la actualidad, el llamado es exactamente el mismo porque estamos viviendo estos tiempos que muchos relacionan con las profecías del Apocalipsis. Y a mucha gente le da miedo pensar en esto y decir como, wow, se va a acabar el mundo, nos vamos a morir todos desde el momento más horrible de la humanidad. Y no, hermanos, no es así. El Apocalipsis de Cristo es la revelación, la gran revelación. Simplemente nos muestra que en los últimos tiempos, de este tiempo que hemos vivido como humanidad, en el cual sí hay mucha oscuridad entre nosotros y sí vemos y todos hemos estado de alguna manera viviendo entregados a este pecado, distanciados de Dios y entregados a nuestro propio camino, a nuestra propia visión, a nuestra propia manera de caminar y de ver la vida y de sentir que es lo correcto, de acuerdo a lo que nos pueda decir nuestra mente o nuestro corazón. Pero si nuestro corazón y nuestra mente no está alineado, no está conectado, enchufado a Dios, a Jesús, no sabemos cuál es el verdadero camino. Y normalmente caminamos pues apartados y desviados. Entonces la gran revelación simplemente nos muestra que van a haber señales que nosotros nos vamos a dar cuenta cuando vienen esos últimos tiempos, y estas señales se van a cumplir absolutamente porque Dios ha cumplido sus promesas siempre, y estas señales se van cumpliendo y nos muestran que este tiempo ya va a terminar y que va a venir los siguientes pasos hasta la llegada, hasta la nueva vuelta de Cristo, porque Jesús nos prometió que iba a volver, y así como ha cumplido absolutamente todas sus promesas, va a cumplir esa promesa de que va a volver y va a descender de nuevo a nosotros y va a arrebatar a su pueblo, va a arrebatar, a tomar a todo su pueblo, a todos sus seguidores de corazón, de mente y de alma, para apartarlos de las últimas transformaciones que van a venir a la tierra, y van a ser tiempos duros y van a ser tiempos difíciles. No sabemos quiénes vamos a ser arrebatados, a lo mejor a muchos nos va a tocar vivir de verdad esas tribulaciones y vamos a tener que estar aferrados y conectados a Dios y a Jesús y agradecidos y amándole y orándole y pidiéndole misericordia por todos nosotros para poder estar entonces finalmente en el siguiente periodo en el que Jesús viene y viene la nueva humanidad en una nueva tierra en donde vamos a vivir en total armonía, en donde vamos a vivir en total unión y realmente en amor, siguiendo entonces este reinado. Vamos a estar comandados por el gran rey, por el único rey, por el único Señor. Siempre encuentra el camino para llegar a nosotros,
y hasta en esos momentos difíciles muchas veces nos toca vivirlos para finalmente conectar con Él, reconocer el camino de vuelta a Dios y que abran sus mentes y sus corazones para poderlo recibir, para poderlo escuchar, para poder reconocer su voz. Y una de las formas de lograrlo es estudiando palabra, estudiando quién era Él, es aprendiendo. Mientras todos duermen, nosotros conectemos con Él, aprendamos su palabra, escuchemos su voz y permitamos que entonces guíe nuestras vidas. Entonces, luego de esta introducción larga de nuevo, quiero que hagamos una pequeña oración para, para conectar con el Espíritu Santo. Amado Padre, aquí estamos, tus hijos, entregando estos primeros frutos del día a ti, entregándote estos minutos valiosos eh, para escucharte, Padre, para que nos permitas a través de tu palabra escrita poder recibir el mensaje que necesitemos, cada uno en nuestros corazones. Permite que esta lectura del día de hoy sea realmente recibida con el corazón abierto, con los oídos abiertos, con la mente vacía, Padre. Vacíanos de todo lo que creemos de ti, de todo lo que creemos de nosotros, de todo lo que sentimos que es la verdad, de toda duda. Vacíanos, vacíanos de todo otro pensamiento que no esté alineado contigo, Padre, y permite que nuestra mente y nuestro corazón el día de hoy sean llenados con tu palabra viva, con tu palabra que sana, con tu palabra que nos guía, Padre. Permítenos a través de este Evangelio de Juan conocer realmente quién era Jesús, recibirlo en nuestro corazón y que cada palabra cale, cada palabra se guarde y se grabe en el corazón de todas las personas que lo están escuchando el día de hoy, y que permita que se quede allí tan guardado para que no se nos olvide, para que cada vez que necesitemos acceder a ti, Padre, estés allí, para que cada vez que pensemos entren tus palabras en primera línea, Padre, para que cada día podamos parecernos más a ti, para que no nos permitas desviarnos de tu camino. Te agradecemos, Padre, por todas las personas que están conectadas en este momento, en este espacio sagrado de amor. Te agradecemos por todos los que no lo han logrado. Te oramos por ellos, Padre. Oramos por cada una de esas personas que te necesitan, Padre. Permítele que te dejen acceder a ellos. Abre caminos en su día a día para que puedan verte, para que puedan escucharte, para que puedan sentirte, Padre, y que puedan escuchar tu llamado de vuelta a casa. En el nombre de Cristo Jesús abrimos este espacio de conexión contigo. Amén. Entonces, la semana pasada estuvimos, hola, la semana Amén, pasada, amén, amén, amén y amén. estuvimos como desde el principio estuvo la palabra, estuvo el verbo, y la palabra también es la forma de llamar a Jesús, y esa palabra era con Dios y la palabra era Dios y estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por Dios a través de la palabra. Entonces en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no en esos
esa oscuridad profunda y esa luz es Jesús. Entonces Dios nos llama a creer en su nombre y nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios a través de Él. Jesús había recibido el Espíritu Santo en ese bautismo cuando Juan el Bautista, su primo, que fue el precursor, el que abrió el camino para que la gente entendiera que tenía que rectificar su vida y que tenía que conectar y que tenía que caminar el camino de Dios, abrió el camino para Jesús. Y ahí en ese bautismo y Dios habló y di ahí a mi hijo para que todos le siguieran, para que todos caminaran con él. Hola, mi amor. Tiago está ahí. Y nos hablaban también en el capítulo 2 de las primeras obras. Déjalo que venga para sus apóstoles. Sino solo sus apóstoles creyeran en él para poder obrar esos milagros. Y ahí vimos cómo en Caná él transformó en las bodas ese vino, esa agua, esas vasijas llenas de agua, de purificación, del ritual de purificación de los judíos, en vino, en el mejor vino. Y este vino es simbólicamente profundo e importante, porque después, en cambio, en la última cena, Jesús nos dice que el vino representa su sangre y que ese vino ceremonial es el que vuelvan y hagan esto todas las veces que puedan y coman de este pan y repártanlo en sus hermanos, que va a ser mi carne, y tómenla para recordarme, y tomen este vino para recordarme a mí también. Entonces, desde el inicio de su ministerio, Jesús hizo simbólicamente estos milagros, y al final de su ministerio, en la última cena, en ese último día que compartió con sus apóstoles, también estuvo presente el vino. Entonces definitivamente es algo importante que tenemos que aprender allí a leer los simbolismos y a leer entre palabras de las parábolas y de lo que Jesús nos mostraba. Entonces leímos también esa conversación de Jesús con Nicodemo, que era un fariseo muy estudiado y que definitivamente él pudo reconocer que Jesús era Dios. Se pudo dar y Jesús pues le dio las respuestas necesarias, y entre esas respuestas Jesús le dijo que el que no nazca de nuevo no va a poder ver el reino de Dios. Y nacemos de nuevo cuando de verdad decidimos morir a lo que nosotros hemos sido, cuando de verdad decidimos decir, esta versión de mí que ha vivido toda esta vida, que ha caminado todo este camino, tiene que morir para que Cristo nazca de nuevo en mí. Tengo que poder dejar atrás todo lo que creo que soy, todo lo que creo que es Dios, y entregarme a Él. Y mueres cuando entonces te bautizas también en esa agua y te entregas y recibes del Espíritu ese nuevo cuerpo en Cristo. Y es mucho más sencillo de lo que parece, y no necesitamos a tantas personas para poderlo lograr, pero sí necesitamos a Jesús en nuestras vidas. La abuela Lili te dice hola, dile hola. Voy a acostarte aquí, mi amorcito, va a estar aquí con nosotros. Vaya, mi amor. Retomarle el final, porque que
Si le ha hablado de tantas cosas terrenales y la gente no cree, ¿cómo van a creer si le empieza a hablar de lo celestial? Y le dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hablaba entonces de cómo era necesario que Él muriera en esa cruz en el futuro, ¿no? Está hablándole de qué era lo que iba a pasar después, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús en sus propias palabras, Dios en sus propias palabras diciéndonos que si creemos en tener la vida eterna, vamos a lograr volver a la casa del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Jesús, el que no cree en Dios, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en el nombre que doblará toda rodilla. Y esta es la condenación, que la luz de Dios vino al mundo y los hombres decidieron amar más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas, y todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no quiere venir a la luz, para que sus obras, sus malas obras, todos sabemos las malas obras que hemos hecho en nuestras vidas, y por tanto todos hemos estado obrando en la oscuridad en algún momento, y por eso todos en algún momento hemos tenido miedo de Dios y miedo de que realmente existe ese juicio y que nos digan como, ok, a ver, ¿qué fue lo que hiciste a lo largo de tu vida, no? Pero el que practica la verdad viene a la luz y recibe a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas por Dios. Entonces, definitivamente el camino que tenemos que seguir es el camino que Él nos ha trazado, para que realmente caminemos en esa luz de Dios, en esa luz de Jesús, en esa luz de nuestro Padre amoroso, y que podamos estar tranquilos en nuestro corazón de que a pesar de las malas obras que podamos hacer, a pesar de las veces que nos alejemos de Dios, a pesar de los pecados que podamos cometer, Él nos va a perdonar. Y Él ya nos perdonó en ese momento en que se entregó en la cruz por nosotros. Y luego de esto, luego de haber pasado esta conversación con Nicodemo, viene aquí en el capítulo 3, versículo tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan Juan el Bautista bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque Juan todavía no había sido encarcelado, en ese momento seguía caminando también y discipulando. Entonces comenzó a haber una discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron entonces a Juan y le dijeron: Rabí, que significa maestro, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él bautiza y todos vienen a él. Y respondió Juan y les dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo. Juan les había dicho: yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, yo solamente abro el camino del Mesías. De hecho, bueno, sí, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el mi gozo está cumplido. Esto de la esposa y el esposo es una manera en la que hablaban también como de la iglesia, los seguidores de Cristo, que es lo que realmente significa la iglesia, son todas las personas que creen en Cristo y lo siguen. Es la esposa, porque el esposo es Dios. Entonces él habla que es Dios, que es Jesús. Entonces él habla de que Jesús es el esposo, que es Dios, y él tiene a su esposa, a su iglesia que le sigue, y él, como Juan el Bautista, era el amigo del esposo. Entonces decía: yo me gozo de la voz del esposo. Así cumplido, es necesario que él
que Jesús crezca y que yo mengüe, porque él solamente había venido a abrir el camino para Jesús. Entonces era necesario que todos los que seguían a Juan el Bautista, que en ese montón era también un montón de gente, empezaran a escuchar y a seguir a Jesús, porque él era el verdadero Mesías, porque él era Dios hecho hombre y él tenía que menguar. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu con medida. Es decir, Dios da el Espíritu Santo infinitamente, sin límites, como dice en la Biblia, en el texto en Dios ama a su Hijo, a Dios hecho hombre, que es Jesús, y le entrega todo, absolutamente todo el poder en sus manos. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces ahí es donde nosotros nos condenamos, porque nos alejamos, porque no creemos. Las personas que a pesar de ver a Jesús y tenerlo ahí al frente, decidieron no creer que era el Hijo, se condenaron. Pero si crees en Dios, si crees en Jesús, tendrás vida eterna. Y esas en palabras de Juan el Bautista. Entonces, ¿hay algo diferente que diga esa versión, amor? ¿O está igual? Entonces, en este espacio lo que buscamos es, leyendo las diferentes versiones de la Biblia, las diferentes versiones de Astemol, otras que original, pues encontrar realmente los diferentes matices para escuchar esa verdad lo más cercano posible a como fue escrita por los apóstoles, para poder así entonces recibir la palabra de Dios, la palabra de Jesús, y que obre en nuestros corazones. Entonces, que es Jesús y la mujer samaritana. Cuando hay diferentes títulos, sí, pero Jesús entre los samaritanos. Jesús entre los samaritanos. Entonces dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba directamente, sino sus discípulos. Entonces Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Samaria estaba en el camino a Galilea. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién debe beber, dirías, y él te daría agua viva. Wow, ¿no? ¿Cómo le dice? Si conocieras el don de la verdadera agua de Dios. O sea, le dice que si supiera con quién está hablando, sería ella quien le pediría agua a él. Quien le pediría agua. Pero no del pozo. No agua del pozo, agua celestial. Agua de él, ¿no? De lo que Dios le puede entregar. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella obviamente todavía no había entendido. Como, ¿dónde está el agua viva? Que tú me dices que me podrías Si dar. no tienes con qué sacar. ¿Acaso eres tú mayor a
que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados, porque esa tierra fue dada para Jacob, ¿no? Esa tierra de Sicar fue entregada por Dios a Jacob y pues todas las generaciones se alimentaron de esas tierras y bebieron de esa agua, entonces para ellos esa agua era sagrada. Le dice, ¿acaso eres tú mayor que Jacob? ¿Me vas a dar otra agua más sagrada que el agua que Jacob me puede dar de este pozo? Y Ahí responde, está la respuesta más loca, claro. Escucha esto. y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed del agua del pozo, mas del que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed más, sino que el agua que yo le daré To eternal life. Aquí como que, aquí como que lo dice de una manera interesante, como que lo pinta como un pozo que dentro de uno va a empezar a crecer. Que llegue a la vida, creará una fuente viva de agua dentro del agua. Dios directamente hablándonos, ¿no? Dios directamente hablándole a la mujer samaritana, que el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El que toma del agua de Dios nunca más va a volver a tener sed, porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta a la vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, uy, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar en donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, adoraréis al Padre. Vosotros, Worship what you don't know. ustedes los samaritanos adoran a lo que no saben, y nosotros adoramos a lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, claro, los judíos eran el pueblo, supone que los otros pueblos, pues otros adoraban a veces otros Sí, dioses, pero más que eso, habla de que él viene del pueblo judío. y O sea, habla él viene del pueblo judío. Claro, habla de que él, por eso, sí, a un lugar van a adorar a Dios. o que no también podría haber. Que no sabéis, nosotros adoramos porque la gratitud de la Recording in progress. Entonces, en el hecho de que en el hecho de que dice que y también va a venir el tiempo en donde llegarán los verdaderos adoradores, aquellos adoradores como vos. Dios quiere que te adoren en espíritu y en verdad. No me importa si es de esta montaña o de Jerusalén o de donde sea, ¿cierto?
confirma la idea de que no es que esté diciendo que nadie lo va a adorar, que lo adoran en la montaña o en Jerusalén, porque están llegando los trabajadores que lo adorarán en espada. Los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y le dijo la mujer, sé que el Cristo está contigo. Ajá, cachas que igual no sé, yo he escuchado varias personas que me dicen así como no, hay gente que Dios nunca dijo en la Biblia que él era Dios. Digo, ¿cómo no? ¿Cómo no? O sea, Montones de aquí veces claramente dijo está que él era diciendo Dios. nuevamente, ella le dice, yo sé que el Mesías, llamado el Cristo, está viniendo y cuando venga, Él nos explicará todo a nosotros. Y Jesús le responde, yo soy de aquel de quien hablas. I am. Yo, el que habla contigo, soy él. Ajá. Entonces, definitivamente, Jesús no era un maestro cualquiera. Jesús no era un hombre cualquiera que siguió el camino de Dios. Jesús era Dios y nos lo contó montones de veces y nos explicó y nos mostró con todos los signos que Él era Dios en ese cuerpo de hombre llamado Jesús. Entonces, qué importante poder entender y reconocer esta gran verdad, porque este es el pilar fundamental de todo. El pilar fundamental es saber que Jesús era Dios hecho hombre y que si tú quieres seguir los caminos de Dios, tú tienes que seguir a Jesús. Es el maestro que vino a mostrarnos, a conectarnos directamente con Él. Es Dios directamente hecho carne. Entonces hay que estudiar la palabra para poder también saber, para poder hasta refutar, para poder corregir a la gente cuando se equivoca y cuando tiene falsas creencias. Porque estamos llenos de un montón de falsos profetas, de gente que cree que habla la palabra de Dios y no está hablando la palabra de Dios, de gente que cree que está siguiendo un camino de luz y no, Engañado, porque ha sido guiado de la manera engañado, correcta. Has been led astray. porque así obra el enemigo. Chicos, Verdades. Te escucho. chicos, Who goes where? Do you go? Are you going? chicos, Aquí estamos. está mal, yo sé, está mal, el internet está flojo. No sé, podrán hacer algo de pronto. El audio está súper entrecortado. Se ve el audio. Sí. Ay, ¿qué será que está Sí, sucediendo? entonces no les podemos, no sé cómo le Sí, va a Lili. déjame ya. Lo voy a cambiar ahorita, dame un segundo. Es que tiene que salir de ahí, déjame lo hago de acá de la compu. En el celular. Me salgo de la computadora. Sí, salta la computadora. Recording in progress. Ok, creo que por aquí va a sonar mejor, es que mi celular tiene Mucho mejor, muchísimo Sí, mejor. mejor. Ah, Sí. sí, disculpen, nos hubiera empezado a rebotar, pensábamos que estaba funcionando. Ok, entonces, Ok, perfecto, aquí estamos. Buenas. Gracias. Y eh, creo que es importante no sobremodular, no hablar al mismo tiempo. De pronto eso también afecta el audio. ok, entonces, mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Dios es espíritu,
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y la mujer le dijo, sé que va a venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, que en inglés dice, I who speak to you am he. Yo el que habla contigo soy él, el Mesías. O sea, ahí está declarando Dios, claramente que él es el Mesías. Y el Mesías Dios, es Dios hecho hombre. O sea, Dios de que hecho hombre, está diciendo clarísimo. que definitivamente Jesús era Dios. En esto vinieron sus discípulos y se Ahí, para mí, maravillaron. este es un nuevo capítulo, ¿no? Aquí dice, los No. discípulos unen a Jesús. No es un nuevo capítulo, pero es una nueva historia. Ah, ya, ok, una Ve nueva el historia. título, güey, aquí también. Jesús sana. No, Ah, no. estuvimos aquí. Ah, mira, sí. Aquí, en En cambio, esto para mí es como dice, los discípulos se reúnen con se reúnen Jesús. con Y Jesús. inicia esto. Porque aquí dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? ¿O qué quieres? What do you want? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Qué le dijo él? Él le dijo, claro, no tienes ningún marido. No, primero le dijo, tú no tienes ningún marido, has tenido 5 maridos y el que tienes ahorita no es tu marido. Entonces, claro, la mujer supo que Jesús sabía exactamente quién era ella. O sea, que obviamente quién más va a saber si no es Dios, va a saber quién. Pues esto, encontrándosela en un pozo. Y O sea, además le claro, dijo que él era todo Dios. Entonces, como le dijo cosas que nadie más sabía que ella. y le dijo cosas que nadie más que ella sabía. Entonces, por eso dice, vengan, me ha dicho todo cuanto yo he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad las otras personas y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. I have food to eat that you know nothing about. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario, y They're ripe, aquí dice como que están maduros. maduros los frutos, sí, como que ya están maduros los frutos, entonces hay que cosecharlos. Yo vengo a cosechar, ya está lista la cosecha, es lo que le dice él, ¿no? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, para que el que siembra goce juntamente con el que cosecha. Ajá. The sower and reaper may be glad together. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces, les dice, claro, ustedes van a cosechar lo que ustedes mismos no sembraron, porque ellos recién están empezando el camino con Jesús. O estamos leyendo en línea, sí. Estamos leyendo justamente ahorita San Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 4 versículo 35. O sea, ¿qué quisieras que citemos en vivo para ti, hermano? Sí, claro, si quieres preguntarnos que leamos alguna parte, podemos leer alguna parte específica que quieras escuchar. No hay ningún problema, estamos ahorita en el capítulo de Juan. Entonces Jesús les dice que Él tiene su comida que comer, una comida que ustedes no conocen. Y le dice que su comida es que se haga la voluntad del que le envió, la voluntad de Dios, del Padre, y que acabe su obra. Entonces, que ya están en tiempo de cosecha, que ya los frutos están maduros, que ya el trigo está listo. Por eso dice que ya está blanco, ¿no? Está hablando, me imagino, que del trigo. Como que ya está el trigo listo para ser segado. Y les dice que el que ciega, el que cosecha, va a recibir salario, por ponerle la palabra, pero finalmente es como los frutos, va a recibir los frutos y el que recoge ese fruto para la vida eterna va a ser, y va a ser que el que siembra el fruto y el que recoge el fruto, ambos gocen conjuntamente. May be glad together. Entonces, el que sembró
obviamente pues es Dios a través Y dice de el Jesús, dicho, y Dios a través también del Espíritu Santo que estuvo en Juan el Bautista, que estuvo también sembrando, porque Juan ya estuvo preparando ese camino y sembró a través de sus profetas, a través de los que dio la palabra de Dios. Entonces Dios estuvo sembrando a lo largo de miles de años su palabra. Después Juan el Bautista vino a abrir ese camino para Jesús y llamarlos al Mesías. Y viene Jesús con sus discípulos que van finalmente a cosechar los frutos, ¿no? Y por eso le dice, ustedes, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Ya va, mi amor. claro, aquí Ven. dice el dicho, Sí, está el amaneciendo. dicho, el dicho de que uno siembra y el otro cosecha es verdad. Y también dice el dicho. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Claro, Ustedes aquí, entraron justo en esa parte, el 37 no dice eso ya. ¿Qué dice? A ver. Aquí el 37 dice, aquel dicho que dice que uno siembra y otro ciega es verdad. Uno Yo los siembra. envío a ustedes a cosechar aquello que ustedes no han trabajado. Otros han hecho el trabajo duro y ustedes son los que cosecharán los beneficios de su labor. Thus the saying, one sows and another reaps is true. I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work and you have reaped the benefits of their labor. Ajá. Entonces, y él dice también como esto que pareciera que hay gente que cosecha sin haber trabajado y que la gente que siembra muchas veces perece. Entonces, así a veces parece, ¿no? Y así a veces sucede. A veces te toca sembrar y no ver los frutos. Y otras veces te toca cosechar los frutos que alguien más sembró. Entonces, depende del designio de Dios y cuál sea como que tu labor y cuál sea tu Pe- misión. A veces tu misión es sembrar, a veces tu misión es cosechar y a veces Eso, la- la- el, la- pero el gozo de hacer ambas. Y a veces tienes el gozo de poder sembrar y después ver los frutos. Aquí, por ejemplo, exacto, hacer énfasis en que, digamos, tanto el que siembra como el que ciega debe gozarse, ¿no? Y Era de las debe dos. disfrutarlo. Si te tocó sembrar de los frutos, siembra con amor y siembra con gozo y siembra con gratitud a Dios porque te está dando la oportunidad de sembrar esa semilla que en algún momento va a dar el fruto para otra persona, pero no ahí importa, sabes tú que lo lo vas que a hacer. realmente a mí en estos momentos que lo que decíamos antes, que uno no trabaja para uno mismo, sino que uno trabaja para Dios. Entonces realmente el trabajo no es uno es instrumentos de las manos de Dios. Él es quien siembra y Él es quien ciega. Entonces si tú tienes el papel de sembrar para Él, gózate. Y si tú tienes el papel de cosechar para Él, gózatelo también. Aquí justamente Amén. uno compañero nos dice, oiga, ¿por qué pareciera que hay gente que cosecha sin trabajar y la gente que siembra parece a veces, me imagino que Perece. no recibir, Ah, perece a sí. veces, no, Ah, no, parece a parece. veces y Me imagino que no sí terminó de está. escribir, pero claro, me imagino que Estaba hablando de que parece que a veces no. sí, pero precisamente es eso, nosotros no trabajamos para nosotros mismos, sino que somos instrumentos de las manos de Dios, entonces es Él quien siembra y Él quien cosecha, ¿no? Él es el siempre, siempre y siempre cosecha, pero nosotros pues hacemos su labor y a veces tal cual así. Aquí dice, Entonces, los ateos y los religiosos no entienden que Jehová es el diablo. Y esa es la gran confusión de la humanidad. Pues hermano Ed, te mando un abrazo fuerte, pero se me complica entender lo que estás tratando de decir. Definitivamente, pues Jesús es Dios. el acusador tiene Jesús, él varias... dice que Jesús es el verdadero Dios y que Jehová es el diablo, está hablando él, ¿no? Bueno, indiferentemente que no podemos responder que no podemos asegurarlo de Jehová eso, en este momento, pero realmente este estudio está enfocado en que Jesús es Dios y eso es lo importante. Sea quien sea el nombre de quien sea el diablo, podrá ser, no lo podría asegurar en este momento, pero definitivamente sí sabemos que Jesús es Dios y Entiende que lo Jesús que... es ante todo el único nombre ante el cual toda rodilla se doblará. Entonces, definitivamente a Jesús es al que tenemos que conocer, a Jesús es al que tenemos que amar, a Jesús es al que tenemos que seguir y caminar con Él. Y ese es el nombre que tenemos que pronunciar, porque ese es el único nombre, el santo el nombre, único nombre que se nos ha dado, el único nombre que se nos ha dado con seguridad. donde toda rodilla será doblada. Esto es lo que dice, ¿no? Estoy Sí. citando la escritura. Pero entonces entiendo lo que decía aquí nuestro compañero en el TikTok,
Y esto como que realmente cuando llegó Jesús, Él vino a trascender toda ley previa, ¿cierto? Toda ley previa. La Torá es de los judíos, pero también hay sutras búdicos, también hay textos de los Vedas, ¿cierto? Que es de los hinduistas, ¿cierto? Hay varias tecnologías espirituales previas a Jesús. Y cuando vino Jesús, vino a darnos realmente la revelación, donde revelaba y cumplía las profecías. Más de 300 profecías directas de Jesús fueron cumplidas, 330 más o menos fueron las profecías cumplidas por Jesús, lo cual es matemáticamente imposible, ¿cierto? Y esto estamos hablando solo de la Torá. Está muy Aparte interesante los comentarios de LED, ¿no? Que sí hay que poderlos revisar sí, para la entonces lo que posteridad. estoy tratando de contar es que precisamente Jesús hizo la culminación de la entrega de la verdad, ¿no? Transmutando todas las leyes previas a él. Entonces, claro, aquí él está analizando que quizás el Dios previo que está escrito en la Torá, el Dios antiguo, no es Jesús, o Jesús está hablando de un Sí, Dios podría nuevo, ser. O diferente. sea, él definitivamente dijo Eso podría analizarse más profundamente, pero justo ahorita estamos que a Dios nadie lo vio jamás. Esas son palabras de Jesús en Juan pero 1:18, sí lo leímos. pero quien me vio a mí vio al Padre. O sea que a Dios nadie lo vio, pero Pero quien quien vio vio a a Jesús Jesús, vio a vio a Dios. Dios. Eso estamos seguros. Entonces, si Entonces, viste a Jesús y caminaste con Jesús y alabas a Jesús y Jesús es tu Dios, definitivamente estás siguiendo al Dios correcto. quien me ha visto a mí ha visto al Padre, porque le preguntaban, ¿y cómo eras? Y nosotros no hemos visto al Padre. Y si Él dice, dijo, a sí, Dios quien nadie me, lo vio. quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Sin duda. Entonces, definitivamente que ese es el foco y por eso este camino es de seguirle a Él. El camino del Maestro es el camino de Jesús. Es el camino de Dios hecho hombre y de el único al cual podemos con toda certeza seguir sabiendo que estamos en el camino correcto. Muy bien, me parece bastante interesante aquí este pasaje del 34 al 38. Entonces ahí, justo también ahí me voy a una nueva historia. ¿Tú? No, continúa la misma. Aquí dice, muchos samaritanos creen. Y aquí Y ahí va el 39. Puedes el seguir leyendo. 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que yo he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces esos samaritanos que fueron porque la mujer los guió, finalmente terminaron creyendo en que Jesús era Dios y que Jesús era el Mesías que iba a venir a salvarnos a todos. Y lo siguieron. Ok. Y yo leo mucho la Biblia, pero ¿cómo distingo lo que realmente dice la Biblia y lo que yo interpreto? ¿Es posible que haya dos personas que entiendan cosas diferentes del mismo pedazo de la Biblia? Sin duda. Sin Claro. duda sí, porque realmente es el Espíritu Santo quien te habla a través de la Biblia. La palabra dicen que es la palabra viva porque precisamente Dios es a través de su palabra que te habla y así es designado cómo te habla Dios. Dios te habla a través de la Biblia, a través de la oración y a través del Espíritu Santo. Y estas son las maneras en las que habla Dios. Em, Para estar seguro, tienes que definitivamente poderte alimentar con la Biblia y con la Tienes que palabra compararlo escrita. con la Biblia, ¿no? Porque muchas veces entonces uno como que se guía por aquello que siente en el corazón, o aquello que le dicen, ¿cierto? Pero Dios no designó que Él te hablaría en la mente, Él te hablaría a través de la palabra. Entonces, claro, si uno entiende algo diferente que otra persona de un texto, pues por eso es que estamos aquí todos reunidos, porque podemos comparar las cosas que vemos, las cosas que entendemos, Y las ver los cosas que puntos en el común. Espíritu revela a cada uno, ¿cierto? Aquí por ahí también Ed nos saluda desde Honduras, chévere, brother, bastante que estés ahí compartiendo un poco, qué chévere poder entender también lo que has podido estudiar, chévere que podamos compartir, ¿ok? Entonces, Bueno, gracias por todos los comentarios y por estar allí. En todo caso, todo se recibe con amor y,
y aquí estamos siendo guiados por Dios. Y Jesús nos ha hablado para abrir este espacio de comunión con Él y de compartir de la palabra a todos los que nos quieran escuchar. No, mi amor. Entonces aquí dice el 39. ¿Otra vez? El 39 empezamos a leer. Y muchos de los samaritanos creyeron de Él, eso ya lo leímos. ¿No? Ahí es donde toca. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer. Dale. Ya, No, leímos sí. hasta aquí ya. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, esto es el 42. No, puedes leer otra vez el Bueno, 39. ok. No hemos leído. Yo acabo de decir que este es el nuevo capítulo que es Many Samaritans Believed. Pero bueno. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó con ellos allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Se quedó 2 días Sí, con ellos. ya habíamos leído, pero bueno. Después continúa que 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Entonces Muy Jesús importante. mismo nos dio el testimonio, porque cuando vamos leyendo y conocemos la historia, sabemos que a pesar de que él llegó en un pueblo, ese pueblo fue el que lo rechazó, ese pueblo fue el que no lo escuchó, ese pueblo fue el que no reconoció a Dios en ese hombre que era Jesús. Entonces, por eso él tuvo que salir a otras partes para poder llevar esa palabra y que los demás, las otras tierras, fueran los que entonces sí creyeran en él. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho él en Jerusalén, en la fiesta de Caná y todo esto que ya había corrido la voz, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, que tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. At the seventh hour, ¿no? El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús La le hora había exacta, dicho, ajá. tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ajá. Entonces, tal cual, ¿no? Como él le dijo que si no ven señales y prodigios, si ustedes no ven señales y prodigios, no creeréis. O sea, era necesario que Jesús pudiera mostrar este tipo de milagros y este tipo de señales para que la gente entonces creyeran que realmente era Dios. Y eso me recuerda precisamente lo que decíamos la otra clase, el viernes, que era que justamente vino a revelarse. O sea, es como que Dios finalmente, después de todas las leyes previas y todas las maneras diferentes de poder conectar con Dios, todas las tecnologías espirituales, cuando vino Dios encarnado como hombre, vino Jesús a darnos el nuevo pacto, nos mostró y realmente lo que Él dice aquí, aunque si ustedes no ven cosas milagrosas, entonces no creerán, pero vino y nos las mostró. Y ya empezó la prueba. Y por eso es que de Jesús hasta acá ha habido el silencio del maestro, porque cuando el maestro pone la prueba, se queda en silencio. Y aquí está la prueba del poder de Dios y la revelación, la cual Él nos reveló a nosotros, reveló a todos los pueblos. Y es por eso después de Jesús se ha mantenido la humanidad en esta prueba, ¿no? En esta prueba. Ah, ¿dónde Kevin, está? He's Aquí. healing, the healing at the pool, ese es el capítulo 5.
Oh, ese es muy bueno, ¿no? Ese es el paralítico de Bethesda. Tratemos de llegar hasta el 30 hoy, hasta el 5:30. 5:30. Leamos la historia de la Del sanación en la piscina. The healing at the pool, dice. Entonces, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, 5 puertas. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque luego del movimiento del agua quedaba sano y de cualquier enfermedad que tuviese. Ajá. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba Fíjate que en enfermo. inglés nada de eso dice. ¿Qué dice en inglés? O sea, no dice nada de eso que acabas de leer. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, and the paralyzed. Y después de uno va, one who has been there and invalid for 38 years. No, no dice nada de que el ángel descendía y no sé qué. No explica nada del ángel. Lee otra vez lo del ángel. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, luego del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero es como Claro, una por eso historia pagana. Ese no es un ángel de Dios. Eso no es una historia real de un ángel que bajaba a sanar a la gente. no había un ángel real que se viera, ¿no? Pero se suponía que este es estanque y la gente por eso iba para allá, porque sí, que se sanaban cuando empezaba el movimiento del agua. Pero claramente no era verdad. Claramente era solo una creencia pagana, ¿no? No Porque sé. el man Aquí hay una nota de pie de página que dice que hay Biblias que omiten el versículo 4, sí. hay Biblias que Efectivamente, 4. sí. Sí, pero como te digo, realmente este señor Ella llevaba ahí hablaba de los- 38 años y nunca había sido Qué sanado. raro, es la primera vez que veo que se omite un versículo completo. Ajá, Ajá, qué loco, ¿no? ¿cómo así? Sí, aquí por ejemplo va del 3 al 5, la plena. No hay el 4. Aquí Sí. dice, es que el ángel del Señor se lavaba de tiempo en tiempo en la piscina y agitaba el agua, y el primero que se metía después de la agitación del agua recobraba la salud de cualquier mal que tuviera. O sea, yo sí recuerdo en las otras historias también que muestran que la gente sí se sanaba. O sea, sí iban allá a sanarse, era un agua como milagrosa. Entonces, literal, No, no, definitivamente, o sea, sobre eso no hay duda. sí se Lo, lo que no mencionan en algunos textos es lo del ángel, no ¿no? dice ángel. Sí. Ajá. Pero este hombre que tenía 38 años ahí y no se había sanado, creo que era que no había logrado llegar al agua tampoco, porque este era un paralítico. Tienes que escuchar el resto de la historia. Ya, de alguna manera, no se curaban todos en el momento, o sea, cuando las aguas se agitaban, solo se curaba el primero que llegaba. Solo el Eso fue primero lo que va a tocar el agua en el Ahí dice momento en que que se agitaba. un ángel del Señor bajaba a lavarse en la pileta. Ajá, aquí claro, sí, ahí le meten y aquí dice, otro, ¿cómo se dice? sí, Otro color ahí. aquí habría que buscar los textos, las referencias de esto, porque esta es una traducción bastante original del griego y del Interesante. hebreo. Entonces, probablemente estaba así escrito cuando escribieron el Evangelio. Aquí él también dice, Jesús viene a la tierra cuando se vivía conforme a la ley de Moisés de la Torá, sí, sus 613 leyes. Y él no solo vino, y él no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla. Fulfill it, dice. I came to fulfill it. Vine a cumplir la profecía. Y como les digo, más de 330 profecías cumplió, pero él vino a darnos el nuevo pacto que sobrepasa toda ley, no solo la de Moisés, sino toda otra ley que previa, porque hay muchas leyes previas a la de Moisés, ¿no? O sea, como te digo, el budismo, el judaísmo son previos, son anteriores. Dice que la tradición alejandrina omite este final del versículo 3 y del versículo 4, ya que parecía demasiado extraña la idea de un ángel lavándose en una piscina. Pero el versículo 4 es necesario para la inteligencia del relato. La finalidad de la mención del ángel del Señor podría ser la de judaizar el santuario pagano, porque si era un santuario pagano, Ajá, por eso digo. si era un santuario pagano, pero básicamente, Pero hay bueno, como el texto dice así, ¿no? Dice que venía un ángel del Señor a lavarse y no sé qué. Ahora Entonces, aquí me bueno, parece interesante cómo quitaron, cómo quitaron lo el 4. sacaron. Simplemente dijeron, bueno, esto no parece que Claro, sea aquí muy por ejemplo, en el real. pie de página sale el 4. From time to time,
an angel of the Lord would come down and stir up the waters. The first one into the pool after each disturbance, after such disturbance, would be cured of whatever disease he had. Ajá, entonces sí te pone abajo como, mira, en otros ahí ponen el manuscritos 4. tienen este versículo, sí te lo mencionan, pero no lo incluyen en el texto completo. Bueno, dale. Entonces, me perdí. La 5. One Ah, ya. who has Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, que estaba inválido, dice. inválido. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor le respondió, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, ese man había intentado llegar al agua en el momento que se agitaba miles de veces a lo largo de esos 38 años, pero nunca lograba llegar porque siempre había alguien que se quería sanar y pasaba y llegaba primero. Y pasaban por encima de él. Y la gente pasaba por encima, nadie lo iba a llevar a él cargado hasta allá porque la gente que estaba ahí pues quería sanarse a sí mismo. Entonces, por eso él tenía 38 años sin ser sanado. Entonces, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es la historia de eso? Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. O sea, era un Shabbat. The day on which this took place was a Sabbath. Era un día sábado, era un día de reposo, era un día en el que no se hacía ninguna otra actividad porque era un día del Señor. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, como que no puedes mudarte, no puedes cambiar de casa, no puedes hacer cambios, porque en el Shabbat, en el día de reposo, no puedes hacer nada, básicamente. The law prohibits for you to carry your mat. Como que está prohibido que cargues tu lecho, tu cama. Entonces le pregunta, a ver. Entonces él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿y quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. The man who was healed had no idea who it was, for Jesus had slipped away into the crowd, and into the crowd that was there. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. See, you are well again. Stop sinning or something worse may happen to you. Ok, te sané, pero deja de pecar, deja de creer en los dioses paganos, deja de quién sabe Y qué. ahí precisamente es donde también está el entendimiento de que sí, no es como que uno se arrepiente y pide perdón y después uno con la gracia de Dios, porque sí, bajo la gracia de Dios la gente cree que tiene la libertad de pecar y Dios me cuando se ama, arrepienta. y bueno, Dios me va a perdonar todas las veces que yo haga las cosas Es un malas. poco lo que este compadre del Instagram el otro día estaba diciendo, que sí, que los cristianos con el pecado, que no sé qué, que cuando siempre ha habido referencias de que si tú te arrepientes, se te perdonarán tus pecados. Pero cuando tú te En base a arrepientes de corazón, realmente tú no quieres volver a pecar. porque la palabra arrepentimiento realmente en griego viene con la idea de un cambio de mente, una transformación absoluta. Como de mente. entendí que esto no es lo correcto y le pido perdón a Dios porque lo he hecho, pero de verdad, en serio, me comprometo a no hacerlo más. No es como, ay Dios, perdóname por esta cosita y otra vez vuelves y otra vez perdóname de nuevo porque volví a caer y otra vez vuelvo a caer. Entonces no te has arrepentido de verdad, entonces no te has transformado, entonces no has muerto para volver a nacer en Cristo. Para declarar cosas así sería chévere que pudieras primero leer bien los apócrifos y después cuando los leas poder tener cómo citarlos. Entonces esa declaración está compleja, ¿no? Bueno, Y continuemos. Entonces, ajá. mira que has sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces, ¿cómo es posible que esté haciendo y que un milagro y diciéndole a un paralítico que se pare y haciéndolo caminar cuando es Shabbat y es día de Jesús reposo? ahí les dice, Y Jesús le respondió, My mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, My porque father no is solo, always at his work. To this very day, I too am working. como mi padre todo el tiempo está trabajando, nunca tiene día de reposo, entonces yo también estoy trabajando. Y entonces lo querían matar no solo porque estaba quebrantando lo del día de reposo, sino porque también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Y obviamente, que era Dios.
y por eso lo declaraba totalmente Y por ahí más abiertamente. arriba uno de nuestros compañeros aquí también decía, no, todos somos hijos de Dios, igual que Jesús. Sí, pero Somos Jesús hijos de es tu Dios, hijo unigénito, o pero sea, el Jesús es único el hijo. único hijo directo de Dios. Nosotros somos recibidos como hijos de Dios, sí que sí Nosotros somos amamos a Jesús. adoptados por Dios en nuestra fe en Cristo Jesús. Y todos tenemos el derecho de ser adoptados por Él. Pero en nuestra fe, en nuestra creencia, en lo que Él dijo a través de Si Cristo creemos en Jesús, Él y si lo seguimos y le podemos dejamos ser, todo atrás para podemos seguirlo. ser hijos adoptivos. Pero hijo de Dios solo hay uno, y ese es Jesús. Y es Jesús hecho carne. Porque Es es de Dios la hecho Divina carne. Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son uno solo. Son las tres formas Amén. de manifestación de nuestro Dios. Amén. Y aquí, Entonces, Amén y aleluya. aquí viene la parte más linda, creo que hemos llegado hasta aquí, que son estas, es un texto grande del cual habla Jesús, ¿no? Jesus gave them this answer. Jesús les dio esta respuesta. respondió No se los leo. entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y les muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea, el Hijo, Jesús, es Es que el que juzga para que todos ¿por honren. qué será? Porque Él también pasó por nosotros, Él también pasó por nuestra carta, Él también pasó por nuestras tribulaciones. Dice, He entonces tú dwelt, encárgate de he poder. dwelt among us too. Entonces Él delegó el juzgamiento, se lo delegó a Jesús. El juzgamiento se lo delegó a Jesús y ahí está claro, lo dice él mismo. That all may honor the Son just as they honor the Father. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. El que no honra a Jesús, el que no recibe a Jesús, el que no obra de acuerdo a las obras de Jesús, no está honrando a Dios. Y es simple, está ahí, tan claro. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si crees en la palabra de Jesús, si crees que Jesús fue enviado por Dios y que es Dios hecho hombre, no tendrás condenación, porque habrás pasado de la muerte a la vida, habrás pasado de estar muerto, de caminar en el pecado, caminar alejado de Dios, caminar creyendo que tú eres tu propio creador y que tú eres el Dios, a caminar de la mano de Él, con Él, permitiendo que Él obre en tu vida y que sea a través de Él que tú actúes, pienses, etcétera. De cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, otra vez lo vuelvo a decir, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, porque así decían los profetas antes en el Antiguo Testamento, decían que el Hijo del Hombre iba a ser este Mesías que iba a llegar, como que se iba a denominar así, que ¿no? es tanto Dios como es tanto hombre, Que es Dios y es hombre. ¿cierto? Pero aquí también como que ¿Qué dice? no, sí, dice lo mismo, pero como que entiendo que dice que llegó el momento en donde los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y aquellos que lo escuchen vivirán. No dice que, no está refiriéndose a que exactamente los muertos como tal lo escucharán, sino está llamándonos a todos aquellos que vivimos sin Dios, muertos en pecado. Eso es como que todos quienes no estamos con Dios estamos muertos. A mí me encanta esta analogía porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿cómo se puede entender eso de una manera práctica? Un guante está hecho imagen y semejanza de una mano, ¿cierto? Pero el guante está diseñado para que esté lleno de una mano. Cuando el guante no está lleno de una mano, está muerto, no tiene vida. Y asimismo nosotros estamos muertos si no estamos llenos del Espíritu de Dios, por el cual hemos sido diseñados para ser llenos. Nosotros somos un guante, el cual debe tener una mano adentro para poder cumplir su propósito. Porque el guante solo cumplirá su propósito si hay una mano que lo llena.
Y de la misma manera No es como nosotros un robot. estamos hechos a imagen y a semejanza de Dios, pero si no somos llenos de Dios, no hay ninguna manera en la que podamos alcanzar nuestro propósito. Entonces, sin Dios estamos muertos en vida, muertos en pecado. Así que no tenemos libre albedrío. Pero sí, así como los cerdos en el chiquero, tenemos libre albedrío de revolcarnos en el lodo de acá, o en el lodo de allá, o en el lodo de más acá. Pero sin Dios no somos libres y no tenemos la libertad ni siquiera de escoger, porque solo podemos escoger entre este pecado y aquel. Pero realmente libres solo podemos ser libres en Jesús y solo podemos cumplir Amén. nuestro propósito estando llenos del Espíritu de Dios, del cual hemos sido hechos a imagen y semejanza. Amén, Entonces amén. aquí siento que eso Aquí está preguntaban que hablando si de eso. éramos pareja y si ambos éramos creyentes. Por supuesto que sí. Somos pareja y definitivamente seguimos a Cristo. Entonces aquí me parece Me que da eso una es duda si está bien o mal. justamente lo Dicen que que Jesús de alguna manera era feminista. No, pues feminista como feminista para nada, pero para Jesús era muy importante las mujeres y entre sus seguidores hubo mujeres y sabes que definitivamente la mujer cumplía también un papel importante. Cada uno cumple su rol. El hombre el suyo y la mujer el suyo. aquí, Pero por Jesús, ejemplo, ¿cuántas veces? Y hablan a lo largo de las escrituras, podemos estudiar cuántas veces habló y dio funciones específicas a mujeres. y realmente lo que vino a hacer Jesús es a podernos hacer entender la complementariedad absoluta que tenemos entre hombres y mujeres, ¿no? Somos Entonces, totalmente, somos distintos, pero somos la complementarios. importancia, podríamos llegar y hablar mucho sobre aquella pregunta, ¿no? Pero bueno, hay una respuesta rápida. Y bueno, Ed, aquí con lo que tú me dices, realmente he estado hablando mucho en este tiempo y definitivamente Jesús sí vino a morir por nosotros. O sea, según lo que yo he leído y según lo que he entendido en este tiempo, sí vino a morir por nosotros. Él se compara con aquella serpiente que fue alzada, aquella serpiente de bronce que en el desierto, cuando el pueblo de Israel estaba vagando durante estos 40 años, Jesús mandó a Moisés a hacer una serpiente de bronce y a ponerla en una estaca, en un palo alto. Y cualquiera que viera la serpiente, Dios les prometió que vivirían. Y Se aquel que salvaban de la... creía en la palabra de Dios veía a la serpiente y se salvaba. Y el veneno de esa serpiente que estaban matando a los israelitas no los mataba. Y Jesús se comparó con aquella serpiente. Ese es un, ok, de lo que te estoy diciendo. Cuando Jesús lo hizo en muchas analogías y muchas profecías diferentes. Pero él dice que él, así como la serpiente de bronce, será alzada en una estaca y todo aquel que lo viera y creyera será salvo, como aquella serpiente de bronce. Entonces Jesús definitivamente, su papel sí fue venir a sacrificarse por nosotros. Y si Porque no fuera así, él no hubiera tenido que pasar. Y él de hecho pidió a Dios que si esta copa no era de beber, poder pasarla. si No no era es tan necesario, necesario que me crucifiquen, me puedes pasar de largo, pero no, si era necesario, porque he era la estado, manera de poder bañar y limpiar el pecado, era el gran sacrificio de Dios hecho hombre para poder, para que nosotros no tuviéramos que quedarnos en una vida de pecado y de oscuridad. ujú. Y sabes que justo estaba en este debate durante este tiempo pasado. Y realmente, como te digo, no es Dios quien habla acerca de lo que uno cree o lo que uno siente. Habla a través de su palabra. Y su palabra es clara en ese Y punto. por supuesto vino a darnos vida y a despertarnos. Gracias a que Él murió y se entregó por nosotros, nosotros tenemos el acceso a que Él nos pueda perdonar entonces también los pecados y que podamos nosotros llegar y tener la vida eterna al lado de nuestro Padre. Entonces sí, obviamente Él murió para que nosotros viviéramos. Ujú. Vivió para que nosotros, y básicamente porque the wages of sin is death, o sea, el costo del pecado es muerte. Y Él vino a poder pagar ese precio sin, sin haber cometido el pecado, ¿cierto? O Claro, sea, el Cordero Inmaculado. siendo limpio pagó por ese precio, ¿no? Entonces, sí, y realmente en todo el tema de las traducciones y tal, dice que Jesús nunca mencionó a Jehová, o sea, Jesús menciona al Padre, ¿cierto? O a Adonai, Rey del Universo. Y aquí ahorita dice Básicamente como Moisés, o sea, habla de la serpiente de Moisés y que él habla del venía a ser fulfillment así. de la ley antigua, Él ¿no? simplemente viene a llenar todas las profecías y todas las promesas del Antiguo Testamento y de muchos otros textos que no directamente están en el Antiguo Testamento, pero que hablaban de alguna manera de este Mesías. Ahora Entonces Jesús llena todo. del 28 al 30 termina. Entonces, como el Padre tiene vida en sí mismo, El bueno, voy a 27 empezar es. desde el 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es,
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los pecadores. Los me parece. pecadores, dice ahí. O sea, no. Ah, ya Es tú lo que dices. yo Ok. entiendo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y por eso puede juzgar al hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta es una aseveración fuerte, Difícil. pero ahí es donde dice, ¿no? Como que Él levantará a los muertos también, porque va a estar todo su pueblo. Levantará a todos y a Él será el que terminará entonces de juzgar. Hicieron el bien, me siguieron, me amaron, estuvieron haciendo el trabajo que les pedí, fueron discípulos fieles, entonces van a la vida. No lo hicieron, entonces, bueno, finalmente ya sí reciben la consecuencia de su condenación. Y se condenan solos por no creer en Él, por no seguirlo a Él, básicamente. Está chévere lo que está diciendo. Igual si quieres aseverar cualquier cosa, me gustaría que pongas tus referencias bíblicas de lo que crees y de por qué crees lo que dices. Pon tus referencias bíblicas de los Para pasajes que lo para podamos poder revisar. leer y poder ver de dónde estás sacando lo que tú crees. Entonces me gustaría que todo lo que dices pueda estar respaldado por las escrituras. Entonces mándanos ahí tu pasaje bíblico después de cada idea que compartes para saber de dónde sacas esas ideas o quién te ha dicho eso. Porque si no lo ha sido el Padre, se complica. Y Y bueno, interesante, ¿no? By myself I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just, for I seek not to please myself, but him who sent me. es en donde estás leyéndole. Esa es la 30. Ah, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, claro, él dice, el Padre básicamente le enseñó cómo es todo y él como el Hijo, pues lo sigue. Y él como el Hijo es el que tiene la potestad de juzgar. Y entonces su juicio es justo, porque él no está buscando su voluntad, no está haciendo nada que no sea la voluntad de Dios. By myself. Qué tremenda respuesta le dio, ¿no? Sí. A los judíos. Ahí le estaba hablando de los judíos que le estaban juzgando porque él no estaba, Porque estaba sanando porque el estaba sábado. incumpliendo el día de reposo, el día del Shabbat. Y ahí todavía sigue hablando, o sea, no ha No terminado, para de hablar hasta el no 45. para de hablar hasta el 47. Hasta el 47, sí, pero Ajá, estamos aquí en el 30. O sea, todavía queda más de la respuesta a los judíos de ese momento. ¿Será que terminamos de leer eso o ya? En hora estamos de tiempo. 43. Claro, es que hay que tomar en cuenta que él está hablando a los judíos. En la cultura judía, digamos, una garantía de que la persona que está hablando la verdad, es que, digamos, haya otro que testifique que sí es verdad. En esa cultura era muy importante el tema pues de tener un testigo de lo que uno está hablando. Ah, Sí, entonces por eso él hace énfasis en que él está hablando, que él está hablando no a su propio nombre, sino a nombre del Padre, ¿sí? Ujú. Como testigo del Padre. Y entonces esa es un poco el tema de... Y yo quería anotar qué lindo digamos, porque un poco lo que hay que entender con la venida de Jesús, lo inmenso que sucede es que, pues efectivamente, él no habla Mari estaba haciendo referencia a que él nunca hace referencia a Dios como Jehová, que es como se llama en general en el Antiguo Testamento, que es como lo llaman los judíos, ¿no? El pueblo elegido de Dios originalmente, efectivamente, fue el pueblo judío, el pueblo hebreo, o sea, ¿sí? el mismo pueblo, claro. El pueblo hebreo, Y claro, correcto, más correctamente el pueblo hebreo, pero a partir de Jesús,
Y qué bonito que él en sus palabras, en cada palabra, él como que es una característica que él amplía ese pueblo elegido, es todo aquel que lo escuche, que lo siga, que lo ame, ese es el pueblo elegido, Y ¿no? sabes A que partir de Jesús. me gusta también porque dice que ningún profeta tiene honor en su tierra. Entonces, de alguna manera, la tierra de él, de alguna manera, igual es los judíos, Él no ¿no? dijo que Jehová era su padre, él solamente dijo su padre, él hablaba de su padre, él hablaba de Dios como el padre de todos y que él era el hijo de Dios. No, Nunca le puso Ajá. nombre, Jesús nunca menciona la palabra nunca Jehová. menciona a Jehová. Claro, y eso que tú dices de que nadie, que él también dice que él mismo dijo, no eran palabras de él, nadie hace referencia a un dicho popular, digamos, que dice que sí, pero las palabras son de él, de que sí, nadie es profeta en su propia tierra, Sí, ¿cierto? Y sí, es un poco también como que amplía el universo, ¿no? Amplía el universo de que, porque este tema de que esto del judaísmo y del sionismo este que hay ahora campeando en el mundo, etcétera, pues sí, son como un poco, tienen como su esencia en el tema de que ellos, el pueblo hebreo es el pueblo elegido de Dios y no sé qué tal, y un Pero montón de cosas, y atropellan a medio mundo porque son el pueblo elegido de Dios, etcétera, y Dios les da como el derecho de que eso suceda. Eso no es cierto, eso no es cierto. A partir de Cristo Jesús, eso no es cierto, que haya un pueblo elegido de Dios por encima de todos los demás pueblos de la tierra. No, no es cierto. de alguna manera eso refuerza el hecho de que aquí, por ejemplo, un compadre dice que muy probablemente entonces Jehová era el demiurgo. Entonces, esto es algo que he analizado por muchos años. Esto sí, no es un tema nuevo, Ed. Esto es un tema que he valorado por mucho tiempo, claro, que ¿no? probablemente ese Dios del Pero Antiguo Testamento no es el el, Dios al que nosotros el le Dios del que queremos habla seguir, ni el Jesús. Dios del que habla Ahora, Jesús. eso no, eso, hay cosas a las cuales nosotros no hemos sido llamados a saber. Y eso es una de las cosas. Entonces, si tú dices aquí, Jesús le dijo a los fariseos que Jehová era el diablo y por eso lo mataron. Coméntame en qué versículo dice que Jesús le dijo a los fariseos que Jehová era el diablo. Ahí utilizó la palabra Jehová. O sea, ahí sí dijo Jehová. Fue la única vez que Jesús dijo Jehová, fue cuando le dijo a los fariseos que Jehová es el diablo. Cítamelo, porque me parece interesante. Ya te digo Para que ver si realmente está una esa de las cita, porque primeras no la hemos leído. corrientes filosóficas que estudié fue la Gnosis. Y en la Gnosis sostienen que el demiurgo es El Dios que se el habla. Dios del Antiguo Testamento. Ahora, como te digo, esto puede ser valorado y puede ser, podemos estudiar esto más profundamente, pero Jesús claramente, según lo que yo veo, nunca dijo la palabra Jehová, sino que siempre habló del Padre o Adonai. Adonai es la palabra que él usaba, ¿cierto? A veces, si es que decía, porque realmente el padre era como siempre se Sí, refería la a él, verdad, ¿no? Adonai tampoco Y he por visto eso que dice. decimos, bueno, no sabemos quién fue ese Dios, puede ser que sea el mismo, puede ser que sea otro, pero realmente aquí lo importante y lo que está centrado es en que Jesús sí es Dios, y Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y que si lo seguimos a Él, vamos a estar siguiendo con toda certeza al Dios correcto. Si es que hay otros dioses y hay otras vertientes y hay otros que a lo mejor estuvieron antes representando y pueden venir siendo un Dios de oscuridad, nosotros pues vamos a seguir a Jesús y siguiendo a Jesús vamos a estar seguros de que estamos en el camino que es. Oye, Ed, chévere, bro, bacán poder compartir, hermano. Si es que te interesa poder ser parte de los Zooms y poder también estar aquí en los Zooms y poder ser parte también de la reunión más profunda, mándanos por ahí y te pasamos la reunión Tenemos del un grupo Zoom. de Zoom Estamos con los que estudiando estamos pues en a más las 5 de la comunicación, ¿no? mañana, estamos estudiando a las 5 de la mañana todos los días de lunes a viernes y están todos invitados a poder ser parte. Todos que nos han escuchado en TikTok pueden seguir conectándose en el TikTok de 5 a más o menos 7 de la mañana todos los días de lunes a viernes y quien quiera ser parte de las reuniones de Zoom para poder conversar como con la gente con la que estamos aquí, puede ser parte también. Ahorita él nos cita Mateo 7 del 9 al 11. Aquí estoy, Mateo 7 del 9 al 11. Which of you, if his sons ask for bread, will give him a stone? Uh, or if he asks for a fish, you will give him a snake. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who have asked him? So in everything, do to others what you would have done to them, to you. For this sums up the law
and the prophets. Porque esta es ¿Qué la suma de todos hay, los profetas. qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O Pero si lee le desde pide un arriba, lee desde arriba porque acabo. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Amén. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Porque esta es la suma de toda la ley y de todos los profetas, dice aquí. Ahora, esto, mi hermano Ed, no me parece que esté hablando de que entonces el Dios del Viejo Testamento les daba serpientes de lo que les pedían pan. No me parece. Con el contexto, si lees todo, como leímos desde el 27, está hablando de las dádivas de Dios y que si nosotros pedimos, se nos dará. Y está comparando esto de lo del pan y la serpiente, Aquí dice ¿cierto? que Con la realidad en la mente de un humano. Si tu hijo te pide un pescado, tú no le vas a dar una serpiente. Y tú siendo un humano sucio, en comparación con Dios, ¿cuánto más Dios dará? ¿Cierto? Entonces, chévere que nos pudiste dar una referencia, hermano, pero me parece que puede ser analizada más profundamente ahí también la nos dio siguiente. otra referencia, la de Juan 8:44, cuando le dice a él que a los fariseos que adoran al diablo. ¿Lo tienes o no? Sí, aquí lo tengo. A ver. Eso todavía no hemos llegado ahí porque estamos en Juan 5, ¿no? Pero aquí básicamente sí, como que él está hablando de los fariseos y los fariseos le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Esa me Está bien fuerte, parece, pero sí esa me probablemente parece una buena pueda apoyar. referencia. Bien. Chévere. Pucha, interesante. Podríamos analizar más profundamente exactamente de qué está hablando, pero De que sí, ellos creían que eran hijos de Dios y finalmente eran hijos del diablo porque el estaban homicida desde el día siguiendo. uno. Pues ahí mucho de eso es de lo que también en el Gnosis hablan, ¿no? Del demiurgo, ¿no? Y sí, de lo que hemos analizado igual cuando estudiamos Antiguo Testamento, que finalmente pues sí se ve un poco diferente el Dios del Antiguo Testamento al Dios del que Jesús nos habla. Entonces, o evolucionó Dios, o es un diferente Dios, o qué pasó. Bueno, Dios no ese cambia. tópico lo podemos seguir analizando. Y hay que estar muy cuidadosos de de Pero lo que bueno, vamos a hablamos, cerrar ¿no? esto de hoy con oración. Te dejo orar, amor. Padre amado, te agradecemos, oh Dios del universo. Te agradecemos por la oportunidad de estar aquí compartiendo con nuestros hermanos, hermanas en Cristo. Padre, te agradezco por nuestra vida. Te agradezco por todas las bendiciones que nos das, que podemos ver y todas aquellas bendiciones en las cuales no hemos podido ver todavía, en las cuales siempre estamos ahí, Padre. Te agradecemos por la oportunidad de disfrutar de nuestra vida, de nuestra respiración. Te pedimos que nos puedas ayudar a honrarte a ti a través de cada palabra, cada acción, cada actitud. Padre, te pido que seas tú trayendo tu reino a nosotros, que podamos ser nosotros todos parte de esa nueva humanidad que estás creando tú en esta tierra, Padre. Sentimos el llamado que estás haciendo, estás levantando tu pueblo, Padre. Estás levantando tus guerreros, estás levantando tus hijos, a tus hijas, en tu nombre, Padre. Todos unidos como dedos del mismo puño, entregándote los primeros frutos de nuestra mañana, buscando primero de tu reino antes que nada. Y así podemos entregarte nuestra vida, honrándote a través de cada palabra. Padre, te agradecemos.
Estamos aquí en acción de gracias. Te amamos. Te pedimos que seas tú revelando tu verdad, tu palabra a través de cada día, a través de cada mañana. Que podamos todos aportar en el camino del otro y podamos todos compartir aquello que nos hablas desde tu palabra, en nuestras propias mentes, Padre, en nuestros propios corazones. Te pedimos que nos hagas sensibles ante tu voz, Padre. Cada vez nos hagas poder entrenarnos para escucharte, entrenarnos para poder ser más cercanos a ti. Te pedimos que nos ayudes a acercarnos a ti. Estamos aquí haciendo el esfuerzo de poder estar cerca, ser uno contigo. Te pido que nos reveles todas las palabras del Maestro, que nos ayudes a poder seguir el camino del Maestro. Estamos buscándolo aquí el día de hoy para poder seguirlo. El primer requisito para seguirte es negarnos a nosotros mismos, Padre. Te pedimos que nos ayudes a negar los deseos de nuestra carne, por más difícil que sea, más difícil que sea negar nuestros propios planes, nuestro propio entendimiento, nuestros propios deseos de la carne, porque los deseos de la carne y los frutos del espíritu son contrarios, no son coherentes y pueden convivir. Te pedimos que nos ayudes a negarnos a nosotros mismos, a cargar nuestra cruz y a seguirte, Padre. Que nos ayude realmente a poder hacerlo y a poder dejarte que tú vivas a través de nosotros. Así como una mano que viene el guante, Padre, puedas llenarnos de tu espíritu y puedas ayudarnos a cumplir nuestro propósito en ti. Nos puedas ayudar a hacer ese trabajo para el cual nos has planeado desde antes de que llegáramos al vientre de nuestra madre, Padre. Y que de esta manera puedas tú, a través de nosotros, cumplir tu propio propósito, entendiendo que no somos nosotros ni quienes sembramos ni quienes recogemos, sino que eres tú quien siembra y recoge, Padre, quien siembra y cosecha. Nosotros solo somos herramientas de tu mano, solo somos guantes sobre tus manos, Padre. Te pedimos que nos llenes de tu presencia, Señor, de tu espíritu, y que nos ayudes así a cumplir tu propósito. Sí. Nos entregamos a ti un día más en esta mañana, entregamos nuestro día a ti. Te pedimos que nos ayudes a poder meditar en tu palabra a lo largo del día y poder llevarla tatuada en el corazón, Señor. Te entregamos nuestro día, te entregamos nuestra vida. Y como tú dices, cada día traerá su propio afán. Entonces el día de hoy te entregamos este día con amor y con toda entrega, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos en esta mañana. Amén. 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 Qué bueno tener. Aleluya. Muchas Qué gracias. rico estar con ustedes. Un abrazo. Voy a dejar la Papá Iván, alabanza. qué lindo verte. Bueno, mamá, Bendiciones. un abrazo. Bendecido día para todos. Bendecido día. Mañana nos vemos para seguir dándole ahí. Los Hoy amamos. estuvo Los duro amo. el lunes, por ahí el equipo, por ahí quedó dormido una buena parte del equipo. Oramos también por el equipo que se quedó ahí en cama, que puedan igual meditar en tu palabra, Padre. Un abrazo también a la gente que está por ahí viendo en TikTok, qué chévere. Oye, hermano, si quieres, de verdad, deja tu número de celular por ahí, te agregamos y te podemos agregar al Zoom. O Chévere, escríbenos por interno. bacán, hermano, buenísimo, buenísimo, brother. Chévere. Sí, sí. Mirza, qué lindo. Oraremos por ti, por Uruguay, por tu familia, tu matrimonio, tus hermanas. Gracias. Qué lindo. Mi vida es. Padre, te pedimos el día de hoy por Matías, Padre. Te pedimos por Marisa. Te pedimos por Uruguay, Padre. Te pedimos por la familia en Uruguay. Te pedimos por el matrimonio de Marisa, por sus hermanas Daniela, Olga, Dina, Padre. Te pedimos, Señor, por Matías. Les agradecemos por estar. Un abrazo, familia. Qué lindo. Que Dios pueda estar con nosotros, unir a su pueblo. Y salvarlo a Dios. Que así sea. Ustedes también oren por nosotros, hermanos. Bendecidos sean, chicos. Los amamos, los amamos, los amamos. Jesús nos ama y los ama. Estamos juntos. Nos vemos mañana a la misma hora. Bendiciones. Mañana nos vemos a las 5. Los amo. Vamos.